Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, reunidos, congregados, Señor. Gracias, Señor, porque cada domingo, Señor, venimos ante ti, Señor, agradeciéndote por tu gran misericordia, por tu gran amor, Señor, que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra, a la cual podemos, Señor, venir, a la cual podemos estudiar, a la cual podemos escuchar, Padre. Te queremos pedir que tú nos hables hoy, Señor, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea levantado en alto, que nosotros, Señor, seamos humillados ante ti, Señor, para que entonces tú, Señor, nos levantes, mi Dios. Háblanos, Señor, al abrir tu palabra, al exponerla. Habla a mis hermanos, a sus corazones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero invitarles, hermanos, que vayamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6. Y si gustas poner ahí un separador, porque también vamos a ir a Hechos 4:12. Después de ahí vamos a leer Hechos, capítulo 4, versículo 12. Amén. Cuando lo tengan pueden decir amén, hermanos. Juan 14, 6 y Hechos 4, 12. Amén. Amén. Leemos Juan 14, 6, hermanos, todos juntos. La palabra de Dios dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora vayamos a Hechos capítulo 4. Ahí adelantito el siguiente libro, Hechos 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Bueno, hermanos, como bien lo saben, ya con hoy tenemos 4 domingos que he estado tocando algunos temas que considero, hermanos, que son importantes para nosotros como cristianos. He hablado del mes de octubre. ¿Recuerdan qué es el mes de octubre que se celebra? El mes de la Reforma Protestante. Así que, hermanos, creo que debemos de considerar que nuestra fe es bíblica, pero también nuestra fe es histórica. Hermanos, ¿qué pasa si desconectamos nuestra fe de la historia, de lo que como cristianos Dios se mueve y Dios sigue trabajando a través de la historia? Hermanos, lo que pasa cuando desconectamos nuestra fe bíblica de una fe histórica es, hermanos, ¿qué sucede? Lo que muchos grupos llamados sectas forman sus grupos y comienzan un nuevo grupo, una nueva, entre comillas, iglesia, ignorando, hermanos, la historia que Dios a través de la historia, hermanos, se ha seguido manifestando. Dios no solamente es el Dios de la Biblia, hermanos, sino de toda la historia. Y Él a través de toda la historia ha levantado a hombres valientes que se han levantado, hermanos, a proclamar la Escritura y la palabra de Dios como la máxima autoridad. Pero ¿qué pasa cuando ignoramos esto, hermanos? Que se pueden levantar grupos y sectas levantando a un hombre con H, a un hombre específico para levantarlo como su líder, como a quien siguen, como quien los dirige. Pero, hermanos, Dios ha levantado a hombres no que se han puesto como guías y como líderes, sino que han levantado y proclamado a la Biblia y a Cristo como el líder y como el guía y como el ejemplo a seguir. Por cierto, hermanos, por mil años, conocida como la Edad Media, o también conocido como el oscurantismo, la Iglesia Católica Romana, y hago aquí otra vez y remarco romana, la Iglesia Católica Romana, porque decía hace 8 días, y hoy lo vuelvo a decir, para que a veces, hermanos, cuando vamos a esos escritos antiguos de la Iglesia, nos damos cuenta, hermanos, que muchos de esos cristianos se llamaban católicos,
pero no romanos, no romanos. Por eso yo aquí recalco católicos romanos. La Iglesia Católica Romana. Es que la palabra católico, hermano, significa universal. La Iglesia universal de Dios. Y no estoy hablando tampoco de pare de sufrir. La Iglesia universal, es decir, la Iglesia que está en todo el mundo. ¿Quién es la Iglesia de Cristo? La Iglesia que está en todo el mundo, es decir, católica. Así que no nos asustemos cuando escuchamos expresiones como catecismo. ¿Qué significa catecismo? Decíamos hace 8 días. Doctrina. Es que es el catecismo. Hay un catecismo antiguo que se llama el catecismo de Westminster. ¿Qué es el catecismo de Westminster? Doctrina, enseñanzas. Pero la Iglesia Católica Romana, hermanos, la que tiene su sede en Roma, la Iglesia Católica Romana, por 1000 años prohibió la Biblia, prohibió leerla, prohibió estudiarla, y literalmente la encadenaron las Biblias, hermanos, en los sótanos de los monasterios, y ahí la tenían escondida. Pero Dios levantó a hombres como John Wycliffe, como Juan Hus y Martín Lutero, que, hermanos, se levantaron con valor a proclamar que la Biblia es la máxima autoridad, no el Papa, no un hombre terrenal, carnal como nosotros, sino que nuestro líder es Cristo a través de su escritura. Y es que, hermanos, cuando hablamos de personajes históricos como John Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero, no los estamos levantando como líderes o ídolos, porque, hermanos, si tú te pones a estudiar sus vidas, te das cuenta que tuvieron muchos defectos, muchos pecados, por tanto no pueden ser nuestros guías, pero ellos levantaron y proclamaron a Cristo, y solo Cristo, como nuestro guía, como nuestro ejemplo. Así que, hermanos, aquí entonces entramos a nuestro tema de hoy, que es solo Cristo. Ya hemos visto, si recuerdan, sola escritura, ya hemos visto sola gracia, ya vimos sola fe. Ahora, hermanos, nos corresponde solo Cristo, o como en latín en su momento, que era el idioma predominante, se decía solus Christus. Hoy, hermanos, veremos solo Cristo. Los dos versículos que leíamos, hermanos, Juan capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Hechos 4:12 leíamos: en ningún otro hay salvación, es decir, en Cristo, porque no hay otro nombre, hermanos, no hay otro nombre, y ese nombre incluye el tuyo y el mío, porque no hay otro nombre, y incluye el de Lutero, incluye el de Juan Hus, incluye el que tú quieras poner como gran nombre de Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que, hermanos, hoy yo quiero que veamos 5 verdades del por qué Cristo es único y solo en Él hay salvación. 5 verdades, después de esta introducción, veremos 5 verdades de por qué Cristo es único y solo en Él hay salvación. Número 1, hermanos, Jesús es único. O sea, lo que te voy a decir a continuación, estas 5 verdades, hermanos, nadie más tiene estas características, nadie más. Es que recordemos, mis hermanos, que Jesús también estuvo aquí con nosotros, fue 100% hombre, pero ningún hombre tiene las cualidades y las características que yo hoy, en 5 verdades, que las vamos a decir en alguna frase, 5 verdades del por qué Cristo es único y solo en Él hay salvación. Número 1, hermanos, Jesús es único en su nacimiento. ¿Sí sabías eso, hermano? Que Jesús es único en su nacimiento, aunque Él es Dios eterno, un día nació, se hizo hombre. Pues, hermanos, Jesús es único en su nacimiento. Él nació de una manera milagrosa. Y sí, yo sé que hay muchos que pueden decir: yo también nací de una manera milagrosa.
Pero hermanos, ¿a qué nos referimos de que Jesús es único en su nacimiento? Y vamos a ir en cada verdad, hermanos, a un versículo de la Biblia para fundamentar lo que estamos diciendo. Y yo quiero que vayas a Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Vamos a los profetas. Isaías. Y verás, hermano, incluso puedes compararte tú. Quiero que hagamos ese ejercicio. Compárate tú con lo que vamos a hablar hoy y dirás, no, pues no. Sí, Jesús es único. O compara a tu personaje favorito, a tu hombre de fe favorito. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra de Dios, el profeta dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, y aquí, hermanos, otras versiones. Ok, bueno, sigámosle, dice 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Volvamos a leerlo, hermanos, y léelo razonando un poquito el versículo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Repitamos esa frase, hermanos. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Esto es posible, hermanos, naturalmente? Y yo sé que habemos puros adultos. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, una mujer virgen tendrá un hijo. ¿Esto es posible? Pues esto no es posible. ¿Sí? O sea, ya cuando lees el texto con detenimiento dices, a ver, he aquí que la Virgen, no, pues si es virgen, entonces no va a tener hijos. Y si va a tener un hijo, pues entonces ya no es virgen. Pues aquí la profecía decía, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahí en tu Biblia arriba hay un número 2, si tienes la Reina Valera 1960, y abajo dice, esto es Dios con nosotros. Se llamará su nombre Dios con nosotros. Hermanos, el nacimiento de nuestro Señor es único porque nació de una virgen. ¿Puedes creer esto, mi hermano? Es decir, mis hermanos, que para que nuestro Señor Jesús naciera no fue necesario la unión de un hombre y una mujer. No fue necesario. Recordemos los evangelios, el Espíritu Santo, o se le aparece el ángel a María y le dice aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y aquí que el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Hermanos, Dios puso el esperma con el que Jesús nacería. Esto es único. Hermanos, nadie más ha nacido así. Nadie más. De hecho, hermanos, cuando María escucha la noticia, a una mujer que saliera embarazada, es decir, si salió embarazada es porque había tenido una intimidad con un varón y no estaba casada, ¿qué le hacían, hermanos? ¿Qué dictaba la ley? Que la apedrearan. Hermanos, imagínate el peligro al que se iba a enfrentar la Virgen María. Hermanos, y María estaba comprometida con José. ¿Cómo le iba a decir a José, estoy embarazada? Por cierto, hermanos, algunos negando el nacimiento milagroso de nuestro Señor dicen, no, lo que pasa es que Jesús fue el producto de María con un soldado romano. Como los soldados llegaban allá a las aldeas, veían a una chica bonita y decían, esta es para mí. Queriendo negar, hermanos, el gran milagro del nacimiento único de nuestro Señor. Hermanos, el nacimiento de nuestro Señor fue único porque no se requirió de una unión con un hombre y una mujer. Y es que, hermanos, esto tenía que ser así porque nuestro Señor, lo vamos a ver a continuación, poseía dos naturalezas. Así que hemos visto, hermanos, en primer lugar, que el nacimiento de nuestro Señor fue único. Te pregunto, hermano, si te comparas tú con nuestro Señor, pero dices, también yo así nací.
¿O quién podría decir, yo conozco a fulano de tal que también de repente quedó embarazada la chica y no tuvo intimidad? Hermanos, nadie nace así. Solo nuestro Señor nació de esa manera. Nuestro Señor es único por su nacimiento. Pero en segundo lugar, nuestro Señor es único, hermanos, por sus naturalezas. Nuestro Señor es 100% Dios y Él es 100% hombre. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 ahora, hermanos. Ahora el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 8. Dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En estos versículos, hermanos, del 5 al 8 encontramos que nuestro Señor es Dios, es igual a Dios, pero también Él es igual a hombre. Hermanos, nuestro Señor no es 50% Dios y 50% hombre. Nuestro Señor no es un hombre divinizado así como, o un superhombre como Superman, o como Spider-Man, o como todos esos héroes ficticios. Nuestro Señor no es un hombre super. Nuestro Señor Jesús, hermanos, es 100% hombre, así como tú, o sea, te puedes tocar. Él es 100% hombre, pero al mismo tiempo, hermanos, Él es 100% Dios. Por ello, hermanos, su nacimiento requería que por un lado el Espíritu Santo pusiera en María, vamos a llamarle ese gen divino, porque nuestro Señor sería 100% Dios, pero al mismo tiempo María, hermanos, tuvo que poner su óvulo para que nuestro Señor naciera siendo 100% hombre. Los hermanos, es un milagro. Y pues, pero ¿cómo sucedió? Hermanos, es parte del ser misterioso de nuestro Señor. Jesús único en su nacimiento, Jesús único en su naturaleza, hermanos. Él es 100% Dios y 100% hombre. Por tanto, hermanos, cuando nuestro Señor estuvo aquí con nosotros hace 2000 años, no pensemos, hermanos, que a nuestro Señor le brillaba el rostro. Como Él era Dios, pues lo podían decir, mira cómo le brilla, porque Él era, hermanos, Él era 100% hombre. Dice un pastor, hermanos, si tú fueras y pudieras viajar hoy en una máquina del tiempo a Jerusalén, aquellas calles polvorientas de hace 2000 años, y pudieras ver un grupo de personas viniendo que te dijeran, por aquí va a pasar Jesús, y estuvieras ahí con tu máquina del tiempo diciendo, a ver, lo voy a reconocer, hermano, no lo reconocerías. No lo reconocerías porque Él es 100% hombre. Dirías, pues ¿cuál de todos será? Hermanos, ¿recuerdas cuando Judas lo tenía que entregar? Y les dijo, pues está en el huerto de Getsemaní. Sí, ya con eso, ya vamos a ver su airole, ¿cómo se llama? Areolia, bueno, se me fue el nombre. Vamos a ver su brillo en el rostro. No es necesario que nos digas quién es. Hermanos, ¿qué tuvo que hacer Judas para que lo reconociera? Darle un beso. Al quien yo bese, ese es. Es que nuestro Señor, hermanos, era 100% hombre. O sea, no había algo en su cuerpo que tú dijeras, wow, mira ese. De hecho, hermanos, dice Isaías que en el momento en que nuestro Señor era llevado a la cruz, hermanos, fue tan desfigurado, o sea, como un hombre cuando es golpeado, no porque Él era Dios, hermanos, pues los golpes no le hacían nada, que dice la palabra de Dios, hermanos, que todos escondían el rostro de Él. Como cuando tú ves a un hombre muy lastimado y dices, no quiero ver.
Nuestro Señor, hermanos, es único en su naturaleza. Él es 100% Dios. Por eso, ahorita vamos a ir más adelante, por eso le obedecían los demonios, por eso le obedecían los mares, por eso le obedecían de 5 panes y 3 pececillos, alimentó a más de 5,000. ¿Por qué hizo eso? Porque Él es 100% Dios. Nuestro Señor es único en su naturaleza. Vuelvo a repetir el punto número 1. Nuestro Señor, hermanos, es único en su nacimiento. Por ello, hermanos, solo Cristo. Hermanos, número 2. Jesús es único en su naturaleza. 100% Dios, 100% hombre. Por ello, hermanos, solo Cristo. Por ello proclamamos a solo Cristo. Hermanos, ¿puedes comparar algún héroe de tu fe? Que todos los tenemos, somos dados a veces. Decía Juan Calvino, el ser humano es una fábrica de ídolos. O sea, se nos da, hermanos, por naturaleza fabricar ídolos y decir, yo quisiera ser como fulano de tal. Este personaje de la historia, no, para mí este es el hombre de fe, como quien yo quisiera ser. Pero compara a esos hombres de fe, hermanos. Incluso hoy podemos comparar a esos reformadores de los que a veces les menciono y que hoy mes de octubre he repetidas veces mencionado sus nombres, como Lutero, Juan Hus, Juan Wycliffe. Hermanos, ¿ellos serán como nuestro Señor? Ninguno de ellos. Simples mortales, simples pecadores redimidos por quien es único, nuestro Señor Jesús. Jesús único en su nacimiento, Jesús único en su naturaleza. Pero número 3, nuestro Señor, hermanos, es único en su autoridad. En su autoridad. Marcos capítulo 4 y capítulo 5, nada más vayamos, no lo vamos a leer porque es todo el capítulo 4 y casi todo el capítulo 5, pero vayamos nada más para ver los subtítulos. Ya en tu casita tú puedes leerlos. De hecho ya los hemos expuesto aquí, hermanos. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 4 y capítulo 5. Jesús único en su autoridad. Capítulo 4, versículo 35. ¿Qué dice el subtítulo, hermanos? Si tu Biblia tiene subtítulos que nos ayudan mucho, ¿qué dicen los subtítulos ahí de tu Biblia? Jesús calma la tempestad. Hermanos, Jesús es único en su autoridad porque toda la creación le obedece. Toda la creación le obedece. Creo que a veces el único que se revela, hermanos, somos nosotros. ¿Recuerdas el libro de Jonás? Cómo Dios le manda a su profeta y le dice, ve a predicar a Nínive. Y Jonás, bien obediente, sí, Señor, lo que tú mandas. Dice, no, yo no voy a Nínive. Y se fue al lugar contrario y se metió abajo del barco a dormir. Yo no voy a ir. Pero después lo avientan al mar. Se levanta una tempestad obedeciendo al Creador. Y ya después, después arrojan a Jonás. Dios manda a un pez. ¿Y qué hace el pez? No, yo no me voy a tragar a ese profeta desobediente. No, ese profeta no, Señor. No, el pez fue y se tragó a Jonás. Y después Dios le manda al pez que lo vomite. Y el gran pez obedece. Después ya Jonás, queriendo, no va y predica todo enojado y rezongándole al Señor. Pero va y predica. Y después, cuando ve Jonás que Dios perdona al pueblo de Nínive, se enoja y se sube arriba de un cerro y dijo, ojalá que desde aquí pudiera ver cómo Dios destruye a Nínive. Y dice que Dios ordenó que una plantita, una calabacera, naciera de la noche a la mañana. ¿Y qué creen que pasó? Que creció. Pero hermano, ¿tú has visto crecer una calabacera a una altura en la que pueda hacer sombra de la noche a la mañana? Quizás de la noche a la mañana un botón de un rosal o de una flor podrá abrir, pero crecer hermano, si le obedeció al Creador. Pero después Dios mandó a un gusano, ve y cómete esa planta. Y el banquete que se dio el gusano, hermanos.
Hermanos, toda la creación le obedece a su creador. Toda la creación. Hermanos, ¿crees que algo que pasa en la creación, los huracanes, las tormentas, los terremotos, crees tú que es fuera del control de nuestro Señor? Todo le obedece a Él. Los únicos que nos rebelamos, hermanos, y que no queremos obedecer, somos los seres humanos. Decimos, ay, ¿por qué? Hermanos, Jesús es único en su autoridad porque toda la creación le obedece. Toda la creación le obedece. ¿Podrías compararte con el Señor y decir, también a mí toda la creación me obedece? Hermanos, cuando Satanás tentó a nuestro Señor y le dijo, di que esas piedras se conviertan en pan, ¿crees tú, hermanos, que Jesús tenía el poder de convertir esas piedras en pan? Y por eso era una tentación. ¿Para ti será tentación eso? Que Satanás te tiente y te diga, a ver, convierte esa piedra en pan. Para ti no es tentación, mi hermano, porque no puedes, ni para mí. Pero para nuestro Señor sí era tentación, porque Él sí podía convertir las piedras en pan. Toda la creación le obedece. Pero si seguimos, hermanos, en el capítulo 4 de Marcos, bueno, ahora brinquémonos al 5. ¿Cómo dice el subtítulo ahí de tu Biblia? El endemoniado gadareno. Y tú conoces la historia, mi hermano. El Señor viaja hasta allá, cruza el mar, llega donde está este endemoniado, lo libera, le manda a los demonios que se salgan y le obedecen, hermanos. Jesús es único en su autoridad porque incluso, hermanos, los demonios le obedecen. Los demonios le obedecen. ¿Crees que tú y yo tenemos autoridad sobre los demonios, hermano? No si el Señor no nos las delegara. Pero si Dios ya ha dado autoridad a ciertos hombres para reprender y sacar a algún demonio, es porque el Señor está respaldando eso que ese hombre está haciendo. Pero, hermanos, nuestro Señor es único en su autoridad porque aún los demonios, es decir, el reino espiritual, le obedece. El reino espiritual le obedece. La creación le obedece. El reino espiritual le obedece. Recuerda cuando dice nuestro Señor allá en Mateo capítulo 24, por tanto id y hacer discípulos, porque toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad yo la tengo. Mi hermano, no importa qué tan poderoso sea un personaje histórico, ninguno tiene el poder y la autoridad que tiene nuestro Señor. Jesús es único en su autoridad sobre su creación. Jesús es único en su autoridad sobre los demonios. Y si continuamos con el capítulo 5, hermanos, hasta allá por el versículo 21, ¿cómo dice el subtítulo ahí de tu Biblia? La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Amén. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Ahora, hermanos, aquí vamos a ir a ver que Jesús tiene la autoridad sobre la enfermedad y sobre la muerte. Curó a la mujer con flujo de sangre y levantó, resucitó a la hija de Jairo. Ven, hermanos, cómo nuestro Señor tiene la autoridad sobre todo, sobre la creación, sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Por ello, hermanos, solo Cristo. Número 1, vimos que Jesús, hermanos, es único por su nacimiento. Número 2, Jesús es único por su naturaleza. Jesús es único por su autoridad. Número 4, Jesús es único por su influencia. Por su influencia. Hermanos, si comparamos la vida de Jesús, con la de muchos pensadores, con la de muchos filósofos, oradores, por ejemplo, hermanos, ¿sabes cuántos años Sócrates, aquel famoso filósofo, ¿sabes durante cuántos años Sócrates proclamó lo que él enseñaba? Durante 40 años. O sea, durante 40 años Sócrates estuvo enseñándole a sus discípulos cómo funciona la vida, la filosofía, el mundo ideal,
el mundo de las ideas, durante 40 años. Y hoy, hermanos, pocos, porque sí, hay bastantes, pero no muchos, pueden resumirte el pensamiento de Sócrates. Platón, por ejemplo. ¿Sabes cuánto tiempo Platón instruyó a sus discípulos, transmitiendo todo lo que él sabía? Durante 50 años. 50 años. Y hoy, pocos podrían decirte todo el pensamiento platónico. Aristóteles, durante también 40 años, enseñando, vamos a decir así, predicando sus ideas. ¿Sabes durante cuánto tiempo nuestro Señor Jesús estuvo predicando y enseñándole a sus discípulos? Durante 3 años. 3 años le bastaron para instruir a 12 hombres, decirles cuál era el evangelio, mandarlos a predicar. Y hoy, hermanos, hace ya 2000 años, creo que todos te podrán decir quién es Jesús, cómo murió, qué predicó. Hermanos, Jesús es único por su influencia. Nadie ha tenido la influencia que nuestro Señor ha tenido, hermanos, en toda la historia de la humanidad. 3 años predicando y más de 2000 años, hermanos, su mensaje sigue sonando, su mensaje sigue proclamándose. ¿No crees que nuestro Señor, hermanos, es único? Único en su nacimiento, único por su naturaleza, único por su autoridad, único por su influencia. Pero uno más. Jesús es único, hermanos, en su santidad. Vamos a Juan capítulo 8, Evangelio de Juan. Ahora a Juan capítulo 8, versículo 46. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Les está diciendo aquí a los líderes religiosos que lo están acusando y lo intentan matar. Y nuestro Señor les dice, versículo 46, Juan 8, 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? En otras palabras, nuestro Señor está diciendo, a ver, ¿quién de vosotros me señala hoy algún pecado que he cometido? ¿Quién me puede señalar un pecado que he cometido? Le está diciendo Jesús a los líderes religiosos. ¿Quién se levantará y me dirá, tú hiciste esto malo, tú hiciste aquello malo? A ver, ¿quién? Que se levante uno, dijo Jesús. ¿Y qué crees, hermanos? Nadie pudo levantarse a señalarlo y decirle, ¿te acuerdas de aquí? No te hagas, ¿te acuerdas de aquella vez, Juan? Nadie pudo levantarse, señalarlo y decirle, tú hiciste esto malo. Es más, hermanos, ¿recuerdan cuando lo llevan a juicio? Cuando lo arrestan a nuestro Señor. Intentaban encontrarle algo para arrestarlo y para entonces enjuiciarlo y matarlo, y no encontraron nada. Pilato dijo, este hombre es inocente. Pilato no encontró falla en él. Tanto así, hermanos, que tuvieron que inventar delitos para poderlo matar. Jesús es único en su santidad, hermanos. Él nunca pecó. ¿Te podrías comparar con él? ¿O podrías comparar a uno de tus héroes de la fe con Jesús? Yo sé, hermanos, a veces decimos, yo quisiera ser como Elías, yo quisiera ser como Pablo, pero hermanos, incluso a ellos, hermanos, mételos por este filtro. ¿Podrías decir de ellos que nunca pecaron? Hermanos, por ellos solo Cristo. Y es que, hermanos, Jesús nunca pecó. Jesús nunca pecó. ¿Sabes por qué, mi hermano? Para entonces atribuirte a ti su santidad. Por ello Jesús nunca pecó. Vino, hermanos, y vivió de tal manera tan perfecta, hermanos, que nunca desobedeció al Padre, ni por un instante, ni por un segundo.
Si alguien amó a Dios, como dice Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si alguien amó a Dios así, fue nuestro Señor Jesús, Jesucristo hombre. Él amó hacia el Padre, cosa que tú y yo no podemos hacer ni por un segundo. Jesús lo hizo para entonces, hermanos, transferirnos su vida y que nosotros le transfiriéramos la nuestra, llena de pecado. Hermanos, por ello solo en Cristo hay salvación. ¿Habrá otro hombre en la historia que pueda tener estas 5 cualidades que hemos visto? Único en su nacimiento, único en su naturaleza, único en su autoridad, único en su influencia, único en su santidad. ¿Habrá otro, hermanos? Por ello, Hechos, ahora regresemos con el versículo que comenzamos. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Por ello, hermanos, en ningún otro hay salvación, en ningún otro, ni en María, ni en ningún santo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo, hermanos, en aquel que dijo, ahora regresemos también al primer pasaje que comenzamos, Juan 14:6, solo en aquel que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es decir, hermanos, el ser humano ha perdido el camino, el ser humano está extraviado. Jesús le dice, yo soy el camino. Hermanos, el hombre vive engañado, vive en la mentira. Algunas te das cuenta con el paso del tiempo, dices, ¿cómo antes creía esto y era una mentira? Pero otras, hermanos, a veces el ser humano muere creyendo que algo es verdad cuando vivió en una mentira. Pues Jesús dice, yo soy la verdad. No yo te enseño la verdad, es yo soy la verdad. Hermanos, la Biblia dice que el ser humano, después de que pecamos, allá con nuestros representantes, Adán y Eva, y por consecuencia todos nacemos en pecado. Hermanos, dice la Biblia que morimos espiritualmente. Pues Jesús dice, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Solo Cristo, hermanos. Permíteme terminar diciendo algunas frases de algunos ilustres hombres, pero nunca como nuestro Señor. Ilustres por el concepto como la gente los tiene. Quizás nosotros no los tengamos en ese concepto, pero como la gente, el mundo los tiene. Mahoma, hermanos, por ejemplo, Mahoma dijo, si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Cristo dijo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Buda, hermanos, Buda dijo, soy alguien en busca de la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Confucio, hermanos, murió divorciado. Mahoma tuvo 11 esposas y muchas concubinas. Buda abandonó a su esposa e hijo para dedicarse a la vida contemplativa, enseñando a sus seguidores a despojarse de sus deseos egoístas, mientras él abandonó a su esposa e hijo de manera egoísta. Hermanos, solo Cristo, ni Buda, el líder de todo el budismo, ni cualquier religión ni su líder que tenga, hermanos, ninguno es comparado como solo Cristo. Solo Cristo. ¿En quién vas a confiar, mi hermano? ¿En quién vamos a confiar? Y es que podemos decir, ok, ya no voy a confiar en mis héroes de fe que tengo. Pero quizás sigues confiando en ti. Sigues confiando en tus obras. Sigues confiando en tu capacidad. ¿En quién vas a confiar, hermanos? ¿Solo Cristo y tú? ¿O solo Cristo? Solo Cristo, hermanos. Inclinemos nuestra cabeza y vayamos a Cristo en oración.
Señor,